Hola, buenas noches, bienvenidos todos. Por favor, a medida que se vayan conectando, me gustaría que me digan si se escucha claramente, si se escucha bien. Vamos a comentarlo por aquí. Háganme saber si se escucha bien el audio. Hola, hola. Bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo, un par de minutos, hasta que las personas se vayan conectando hoy. Vamos a ver cómo nos va esta noche. Hay muchas cosas para conversar, muchas cosas interesantes, pero me gustaría saber qué tan bien se escucha el audio. Si a lo mejor no se escucha, ahí tal vez se escucha mejor, no estoy seguro. Bien. Ese es el tren. Ese es el tren. Bien, buen sonido. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Chévere. Gracias, Ketty. Bueno, eso que escuchaste por ahí es el tren. La semana pasada también les mencioné que vamos a estar escuchando durante esta charla a veces el tren. Sigo en Buenos Aires aprendiendo cosas nuevas, una cosa que se llama método Feldenkrais, y que bueno, ya más adelante cuando se maneje mejor el tema, pues podremos hablar también de esas cosas bien interesantes. ¿Y de qué vamos a estar conversando hoy? Hoy vamos a hablar sobre, vamos a tener una charla doble, una charla dividida como en dos partes, en dos secciones. La primera parte, o tal vez la generalidad, es reponerte a la pérdida de un ser amado, pero eso puede ser bien cuando alguien a quien amas muere, o también puede ser cuando alguien a quien amas simplemente debes alejarte o terminas una relación amorosa o una amistad que finalmente debe terminar o se termina o lo que sea. Son más o menos las dos cosas que vamos a estar viendo hoy. Y me gustaría pues hacer algunos ejercicios en medio que nos ayuden con estas ideas. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a comenzar de una vez a hablar un poquito sobre esto. Y me gustaría empezar con el tema de la muerte. Realmente escogí este tema justo ahora porque este mes son 7 años desde que mi mamá falleció. Y es un tema interesante. Yo dije, es un tema que lo puedo tratar porque yo viví una experiencia bien interesante. Cuando empecé o cuando mi mamá falleció, justo estaba aprendiendo estas cosas, programación neurolingüística. Y lo comentaba hace unos días en un curso que di. En esos momentos mi cerebro, más que escuchar las cosas como una verdad, escuchaba creencias, lo que la gente piensa, cómo la gente procesa las cosas todo el tiempo, ¿no? Y recuerdo tanto que cuando mi mamá murió jamás había tenido una experiencia tan cercana. Y alguien decía, o escuché muchas personas en realidad decir cosas como ese dolor nunca se supera, o eso toma muchos años para superarse, o ese dolor te queda para siempre, es una herida que nunca se cierra. Seguramente he escuchado cosas muy similares. Y yo creo que la gente lo hace con toda la buena intención, con la intención de darnos un consuelo, de brindarnos un apoyo de alguna manera. Pero después cuando me fijé, ¿no? Justo en esos días que viene el velorio y todas estas cosas, mi mamá tenía muchos amigos, así que eran más de 200 personas
diciéndome cosas similares, ¿no? Como que esta herida dura para siempre, o como que esto va a doler por muchos años y cosas así. Y, y uno realmente empieza a convencerse de esas cosas. Entonces, en esos días, cuando empezaba a notar eso, comencé a darme cuenta de que la gente tenía muchas creencias respecto de la muerte y que es muy variado alrededor del mundo. Cuando escribí mi primer libro, para quienes los han leído, al final hay una sección que habla sobre la muerte. Y fue una parte bien interesante de escribir. Tardé muchos meses porque después de leer a mucha gente que hablaba sobre la muerte, esta gente lo hablaba de una manera tan increíble que cuando yo escribía lo que había capturado de esas ideas, sonaba demasiado atractivo, ¿no? Entonces tenía que borrarlo y rehacerlo porque sonaba más como una idea agradable que como una cosa de la que tener miedo. Pero todo este asunto con el que empecé, y porque lo menciono ahora, es justo porque de alguna manera hacia allá vamos a ir al final. Esa situación que viví o esa situación que me pasó, si yo lo miro hacia atrás ahora, digo, bueno, eso le dio un sentido a lo que hago. Porque cuando eso ocurrió, meses después, habrán sido unos 2 o 3 meses después, que obviamente pasé por un proceso de mucha tristeza, mucho dolor, muchos sentimientos de soledad y cosas similares, que no duraron 5 o 6 años, como gracias a Dios, como me habían pronosticado con buenas intenciones. Comencé a hacerme preguntas diferentes, comencé a preguntarme cómo esta situación que viví puede ser diferente para otros, cómo puedo de alguna manera, con lo que sé, con lo que hago, con lo que tengo, ayudar a alguien a que viva esta situación de una manera distinta. Y es increíble porque una o dos preguntas muy simples enrutaron toda mi vida hacia lo que hago ahora todo el tiempo, que es hacer coaching y gracias a Dios ayudar a la gente y con buenos resultados, que es lo que me satisface y por lo que lo sigo haciendo, ¿no? Pero entonces, pensando ya específicamente en la charla, si nos enfocamos por ahora en el punto de la muerte, voy a poner una pregunta bastante drástica, que la estuve pensando. ¿Qué pasaría si hoy muere una persona que amas? Y mañana resulta que fin de semana y decides irte a una fiesta a bailar. ¿Qué pasaría con las personas a tu alrededor, con la gente que te conoce? ¿Qué sería lo que escucharías de esas personas? Piénsalo un momento. Hoy se muere alguien que amas, tu pareja, tus padres, tus hijos, y resulta que mañana te vas a una fiesta. ¿Qué es lo que pensarían las personas alrededor de ti? Primero, bueno, hay muchas ideas ahí. Que estás loco, que no te importaba, que a lo mejor realmente no querías a esa persona, o infinidad de cosas, o que eres, no sé, un malagradecido, cosas así. Esa es la verdad, es lo que la mayor parte de la gente diría. Pero realmente todo esto viene a partir de nuestras creencias, de qué nos enseñaron a nosotros acerca de qué es morir, o qué es alejarse, o qué es perder a alguien, ¿no? Si no hubieran, dirían que te alegra que se haya muerto. Sí, eso es un ejemplo, ¿no? Eso pasa cuando a uno se le mueren los padres, ¿no? Entonces, no sé, hasta yo he visto que hasta los que no tienen plata pelean por herencias, ¿no? Entonces, la gente dice como, te alegras que se hayan muerto tus padres. Pero no necesariamente. Veamos el punto de las creencias. Y esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Qué es lo que creo yo acerca de la muerte? ¿Qué es para mí la muerte? ¿O qué es para ti? Piénsalo hoy por un momento, la muerte. ¿Qué significa realmente eso? Porque no es un concepto que tenemos de nacimiento, es una cosa que aprendimos en algún momento. Alguien nos dijo, morir significa tal cosa. Y tal vez no lo dijo, pero lo vimos muchas veces. Vimos a mucha gente llorar, vimos a mucha gente sufrir, vimos mucho drama alrededor de la muerte y nos convencimos de que es una cosa dolorosa.
de que es una cosa por la que hay que sufrir. Y obviamente no lo niego. Obviamente se muere alguien que amas, con quien estás pegado todo el tiempo durante muchos años, 10, 20, 30, 50 años, si es tu pareja, por ejemplo. Y de repente se va. Vas a sentir dolor, pena, tristeza, y es perfecto. La primera cosa que quiero aclarar y que siempre digo en esto, es perfecto el dolor y es perfecto todo el tiempo que tengas que tenerlo y vivirlo. Es fantástico y es lo mejor, porque es un proceso natural que se debe vivir. Pero el problema viene cuando ese tiempo se extiende más allá de lo que es un dolor real y pasa a ser el repetir de una película constante en tu cabeza, el darle vueltas al mismo asunto, el seguir pensando que debió ser así, o es que el psicólogo me dijo que debía llevar el duelo por 10 años y no sé qué, y es que lo que pasa es que si me visto de colores, ¿qué van a pensar de mí? Si te das cuenta, ya no tiene nada que ver con la persona amada en ese punto. Pasa a ser una cosa de los demás, pasa a ser una cosa que tiene que ver con las creencias, con lo que alguien te enseñó. Y de eso no se trata. La idea de la muerte, la verdad es que, dicho de otra manera, a mí me parece sumamente linda, ¿no? Porque es como un cambio real, es un cambio de situación sumamente real. No estás ya, digamos que limitado a un cuerpo y tienes muchas más opciones, muchas más posibilidades. O al menos así lo veo yo. Y tiene que ver con cómo lo ve cada persona, con qué creencias tiene al respecto, ¿no? Alguna vez alguien me hizo una pregunta leyendo mi libro. Me dijo, no entiendo esa parte de que tú dices que tu mamá ahora que no está debe ser más feliz. Me dice que antes no lo era. Y le digo, no, era muy feliz, era otro tiempo. Le digo, pero ahora seguramente es más feliz. No tiene un cuerpo que duela, no tiene un cuerpo que se enferme, que nada, ¿no? Seguramente se divierte mucho más. Y esa persona estaba un poco confundida, obviamente, ¿no? Le digo, no estoy poniendo una queja de que antes estaba mal, todo lo contrario, ¿no? Sino que simplemente creo que luego es mucho mejor, ¿no? Mi teoría es un poco a que vamos creciendo, como evolucionando un poco hacia algo mejor cada vez, ¿no? Entonces, me gustaría hacerte un par de preguntas para ir haciendo pequeñas pausas y que vayas pensando un poco. ¿Qué aprendiste tú sobre el significado de la muerte? ¿Aprendiste que debes llevar, no sé, tal vez el dolor toda la vida para que alguien esté convencido de que tú realmente amas a esa persona? ¿Qué pasaría si de repente dejaras de sentir la pena y simplemente te quedaras con lo bueno? Simplemente te quedaras con lo que te gustó de esa persona, con lo que viviste de forma agradable con esa persona. Y vamos a ir un poco ya hacia el tema de cómo superar o cómo reponerte de esa situación. Y lo que he notado en la gente que no lo puede llevar adelante, que han pasado 10, 15, 20 años, son varias cosas. Primero, que cuando no superas la muerte de alguien, la gente que está viva alrededor de ti sufre un montón. Particularmente se ve esto cuando se muere una pareja o un hijo, ¿no? Y tienes más hijos, o luego tienes otra pareja. Resulta que estas otras personas quedan ensombrecidas por el recuerdo que tienes de alguien más, ¿no? Y es un problema, eso realmente, digamos que no te permite explorar todas las relaciones que tienes en el momento real, actual, porque sigues pensando en la muerte de alguien. Y ese es el asunto. Cuando le comencé a preguntar a la gente que llevaba bien sus duelos, ellos recordaban mucho los momentos felices de estas personas con las que vivieron. Y recordaban de una manera más lejana a las partes dolorosas. Por ejemplo, si fue una enfermedad, recordaban de una manera más lejana los procesos de dolor, que los médicos, que los típicos enojos que tienes en los hospitales y todas esas cosas. Lo recordaban de una manera más distante. Pero
recordaban de una forma mucho más cercana todos esos momentos agradables que vivieron. Y, y esa es una parte, pero, pero la parte tal vez más importante aquí es llegar en algún momento a hacerte la pregunta: ¿qué voy a hacer ahora con esto que pasó? Y yo siempre digo que de alguna manera esto para mí le dio mucho sentido a mi vida, porque yo en algún momento me pregunté, mi mamá murió de cáncer, para quienes no lo sepan, y yo en algún momento me pregunté cómo sus emociones influyeron en esto, y cómo puedo hacer para que alguien más cambie sus emociones y no necesariamente llegue hasta ese punto. Si se dan cuenta, cogí toda esa situación y la transformé en una pregunta. Y esa pregunta se transformó en un libro, que es mi primer libro. Y básicamente todo eso está basado en ese trabajo basado en una pregunta. ¿Qué hago yo con mi vida como una manera de honrar a la persona que perdí? ¿Cómo puedo yo ser más feliz como una manera de honrar a la persona que perdí? Porque otra cosa que es muy cierta es que hasta nos sentimos culpables esperando que algo cambie, ¿no? Nos sentimos culpables porque alguien muere, nos sentimos culpables porque a alguien le pasa algo, esperando que esa mala sensación que yo tengo ayude en algo. Y más bien el enfoque hoy es un poco lo contrario, ¿no? ¿Qué tan feliz puedes vivir como una manera de honrar a esas personas que antes estuvieron contigo y que tal vez si en algún momento te las volvieras a encontrar, tú les podrías decir: sabes que disfruté un montón y tengo mucho que contarte, en lugar de decirle: sabes que desde que te fuiste viví amargada y no sé, no tengo nada que decirte porque mi vida fue un desastre. Es diferente, completamente distinto hacerte esas dos preguntas. Entonces, desde la semana pasada o hace un par de semanas he estado hablando un poco sobre un enfoque de inocencia. Piensa en esto un momento. Si tú no tuvieras el concepto de muerte, si fueras un bebé que mira una situación de ese tipo, o sea, una mente completamente inocente, ¿qué tipo de emoción crees que sentiría un bebé? ¿Sentiría alguna emoción para empezar? ¿Cómo lo tomaría un bebé que aún no comprende conceptos como la muerte? Lo toma de una manera un poco diferente. Es un poco distinto. Y eso es bueno porque ese enfoque diferente desde la inocencia te permite ver opciones. Lo que les decía al principio, mucha gente en muchos lugares del mundo toman la muerte de formas distintas, ¿no? Hay lugares en la India, en Medio Oriente, donde van a tu casa a verte y pasan un rato contigo, porque cuando se muere un ser querido es como que ya está en otro nivel, pues, ¿no? Entonces es como si se graduó tu hijo. Entonces, van y pasan contigo un rato y obviamente hay esa sensación de pérdida, de que no está, pero a la vez está este conocimiento de que ya está en una cosa mejor. Entonces hay comida, hay una cosa muy diferente, como una sensación de gozo en medio del saber que yo no voy a volver a ver a esta persona. Entonces es un concepto diferente. Y un poco la idea no es que te vayas con el concepto que yo tengo de la muerte, sino que puedas ampliar el espectro y ver qué otras opciones tienes ahí, qué otras opciones hay en medio, qué otras maneras tienes para ver esta situación que en algún punto te pasó y que ya es momento de avanzarla. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio antes de pasar a otros temas con esto. Y me gustaría que pienses en esto. Si ahorita has conectado porque la muerte de algún ser querido te causa dolor,
Quiere decir que lo que has estado recordando todo el tiempo en tu cabeza y repasando una y otra vez ha sido eso, el hecho de la parte dura, la parte fea de la situación, que es las enfermedades, el ver a alguien cuando está muriendo, son partes que son complicadas de manejar, complicadas de sentir, de llevar. Entonces, deja eso en pausa por un momento y te voy a pedir que busques ahorita en tu mente 5, por ahora para el ejercicio, unos 5 recuerdos agradables, divertidos que tengas de esa persona. Te pasaron con esa persona, que cuando las recuerdas pueden ser nostálgicas, pero son más bien de reír, de sonreír, de una anécdota interesante de contar, de una cosa divertida de recordar. Piensa un poco en eso. Y busca 5 de esos recuerdos. Si tienes por ahí, a lo mejor, si quieres hacer nota mental, chévere, pero si tienes donde apuntar, sería interesante que anotes esos 5, así con 2 palabras, ¿no? El día de la fiesta, una conversación en la mañana, no sé. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Piensa por un momento primero en esos recuerdos que te han causado dolor, que te han causado molestia. ¿Ok? Y cuando pienses en esto, porque no es la parte que queremos recordar de estas personas, queremos recordar las cosas buenas, las cosas que aprendimos, las cosas que vivimos con estas personas. Cuando pienses en esto, míralo como si tú pudieras verte a ti misma en esa situación en una pequeña pantalla de esos televisores antiguos, de esos a blanco y negro, de perilla, ¿no? Entonces tú estás sentado, sentada, y puedes ver en esa pantallita chiquita como eran los televisores antes, esa escena de verte a ti mismo y ver la situación dolorosa, pero en blanco y negro. Tú estás desde afuera viéndote a ti mismo, un espectador. Y mira todo eso en blanco y negro, con esa inocencia de bebé de la que hablamos hace un momento. Y permite que esa pantalla comience a alejarse de ti en la distancia, a hacerse cada vez más pequeña y más lejana. Si el televisor se fuera alejando, se fuera viendo cada vez más chiquito y cada vez más lejos, menos ruidoso. Y cuando sientas que se ha ido muy lejos, puedes respirar, botar el aire. Eso. Y piensa en los recuerdos buenos. Piensa por ejemplo en uno. Toma uno, el que más te guste de los que pensamos hace un momento. Y nota si te ves a ti misma, a ti mismo en ese recuerdo, o más bien ahí es como si fueras un espectador. Nota cómo se ve eso. Y en ese recuerdo agradable, más bien, entra. Entra en ese recuerdo agradable como si estuvieras ahí otra vez. Mira lo que viste en ese momento. Escucha las voces, las risas, la música tal vez de ese momento. Siente las sensaciones de alegría, de diversión, de lo que sentiste en ese momento. Y ve el siguiente recuerdo y haz lo mismo. Vuelve a entrar, entra ahí a ese segundo recuerdo como si estuvieras ahí, como si estuviera vivo, como si tu recuerdo estuviera muy real, como si estuviera pasando ahora. Mira lo que escuchaste, siente lo que estabas sintiendo en ese momento, esa alegría, diversión. Y toma el tiempo, tómate un momento para hacer lo mismo con cada uno. Entra el tercer recuerdo agradable y siéntelo como si estuvieras ahí. Y entra el cuarto recuerdo y siéntelo como si estuvieras ahí.
y entra el quinto recuerdo y percíbelo, siéntelo como si estuvieras ahí. Es una cosa bien interesante porque en algún momento, y seguro les ha pasado si están con este tema, esta sensación, o cuando estás al principio de vivir un duelo, no importa que haya un montón de gente alrededor, hay una sensación de soledad. Pero porque tu mente estaba llena de ese recuerdo de esta persona se fue, esta persona se fue, esta persona murió, esta persona no está. Pero cuando alejas ese recuerdo y vuelves a traer todas las cosas agradables que viviste con esa persona, de repente ya no está ese vacío. De repente se vuelve a llenar con esas cosas y te permite ver lo que además está a tu alrededor. Tu pareja, tu familia, tus hijos. Y eso te vuelve a dar una sensación de estar lleno. Y creo que otra cosa importante aquí es darle propósito a tu vida. Darle propósito no solo a tu vida, sino a esta situación. Entonces, quiero dejarlos para esta parte con esa pregunta de ¿cómo puedo honrar a esta persona haciendo mi vida más feliz? Tal vez tú te dedicas a otras cosas y no vas a hacer lo que yo hice, pero hay mucha gente que lo hace, mucha gente que transforma su vida debido a situaciones dolorosas o situaciones difíciles. Y eso hace que disparen su vida hacia adelante. Aprovechan eso y dicen, no quiero que a nadie más le pase como me pasó a mí. O no quiero que a nadie más tenga que vivir esta experiencia. He escuchado de muchas mujeres, por ejemplo, que pasan por violaciones. Y cuando ellas superan eso, además deciden hacer algo al respecto. Deciden ayudar a alguien con ese tema. Y tal vez no necesitas hacerlo, tal vez basta con que tu vida sea más feliz de lo que nunca antes ha sido. Y eso ya va a ser bastante bueno. Eso ya va a ser bastante bueno como un ejemplo para la gente que queda alrededor de ti. Entonces, me gustaría ahora, terminando ese ejercicio, escuchar un par de comentarios con preguntas o cómo les fue con el ejercicio, antes de continuar. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de cómo se sintió haciendo este ejercicio, si hay alguna diferencia frente a la sensación de hace un rato, también es válido. Bien. Entonces vamos a continuar, porque ahora viene la otra parte interesante del día. La otra parte interesante de la charla de hoy es cuando se trata de reponerse de la pérdida de un ser amado vivo, ¿no? Cuando se trata de reponerse de una expareja, cuando se trata de reponerse de una amistad o una relación con una persona de cualquier tipo que se terminó y que bueno, ya, se acabó. Pero hay gente que lleva años y años y años y años y años dándole vueltas a eso, ¿no? He tenido alumnos que van a las sesiones de coaching y me dicen que llevan 7 u 8 años sufriendo por una persona que le puso los cachos y que piensan que es su culpa, ¿no? Y es interesante porque el proceso emocional es muy similar en el luto de una muerte a que en el luto de una pareja. La doctora Elizabeth Kubler, a quien se los recomiendo muchísimo, ella escribió muchos libros sobre el tema de vivir un duelo, pero luego se extendió. Y ella habla de 5 etapas para vivir un duelo de cualquier tipo, que es la negación, la ira, el enojarse, el tratar de negociar con Dios, con ese ser superior, con esa persona cuando se va, el decirle yo voy a cambiar, todo va a ser diferente, bla, bla, bla. La etapa de depresión, donde al fin dices, no, esto ya no va para ningún lado y solo lloras. Y finalmente una etapa de aceptación. Hoy día estamos revisando un poco versiones rápidas de cómo salirnos de todas esas etapas y pasarnos directo a la aceptación y al futuro, ¿no?
Gracias, Kerry, por tu comentario. Dice, definitivamente revivir momentos alegres, sentí un cosquilleo en el corazón. Sí, es chévere. Y lo bueno de tener esta sensación de cosquilleo en el corazón, quisiera completar esta parte, es que te lleves eso al futuro con las personas que ya están o que sí están en tu vida, ¿no? Que puedas aprovechar eso, irradiarlo con esas personas para que las relaciones mejoren. Lo mismo es para todos, yo sé que todos habrán tenido alguna sensación diferente, pero es bueno que se la lleven hacia el futuro, ese cosquilleo, esa alegría, ¿ok? Entonces, en el tema de reponerse a la pérdida de una persona de una pareja, digamos, es un poco diferente. Aquí el enfoque más bien es poder alejarte o distanciarte de las cosas agradables que en algún momento se vivieron, ¿no? He tenido personas que, como les digo, 7 años sufriendo porque alguien les puso los cachos, o que las golpean todo el tiempo y dicen, no, pero es que en el fondo él todavía me quiere, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada, ¿no? Seguramente han visto ese tipo de casos y de situaciones. Y si quieren, compártanles ahora el video para que se pongan a ver, porque en este momento vamos a empezar a hablar de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver algo. Ok, entonces, ¿cómo podemos trabajar más bien esta otra cosa ahora, esta otra emoción de cómo supero a una persona con la que tuve un problema o una mala relación de algún tipo? Y eso es más sencillo, mucho más sencillo, muchísimo, más fácil, ¿no? Básicamente aquí vamos a hacer el trabajo opuesto a lo que hicimos hace un rato, ¿ok? Porque una de las cosas que sucede en esto, Marjorie, voy a hacer una pausa para mencionar a Marjorie, que me pidió que le avise para unirse a la charla por el tema de la muerte o la pérdida de un ser amado, pero ya terminamos esa parte y estamos conversando sobre otras cosas. Igual al final vamos a hacer un resumen, una cosa así de todo, ¿no? Entonces, vamos a pasarnos directo a hacer algo muy rápido con esto de la pérdida de un ser amado tipo una expareja, ¿no? Es muy sencillo porque aquí haces justo el trabajo opuesto de lo que vimos hace un rato. Las personas, cuando están en una relación tóxica o nociva, como lo quieran llamar, lo que hacen todo el tiempo es recordar las cosas buenas y dejar a un lado las cosas que les hicieron daño. Adicciones a las drogas. Y no es porque ellos lo hagan intencionalmente, pero se levantan hechos pedazos, destruidos por haber consumido algún tipo de droga a alguien y dicen, nunca más voy a consumirla porque me hizo daño, porque me está destruyendo. 2 horas después alguien les vuelve a ofrecer y vuelven a consumir. Y es porque simplemente su cerebro no es lo suficientemente fuerte la sensación de molestia como lo es la sensación de estar, digamos, ¿okay? La euforia que produce las drogas. Pero cuando hacen ese cambio, cuando logran hacer más grande la molestia que lo otro, inmediatamente cambian. Recuerdo el caso de esta chica que llevaba 7 años sufriendo por su ex y le habían pasado un montón de cosas porque se había sentido por 7 años culpable de que eso terminara, y había subido de peso muchísimo, estaba teniendo problemas en sus huesos, en sus rodillas por el exceso de peso, y ella me decía, todo esto me pasa desde que terminé con esta persona, antes no me pasaba, ¿no? Entonces me deprimí y todo eso y vivo con este problema ahora. Y fue muy interesante porque cuando ella aprendió que no tenía razón alguna para sentirse culpable y aprendió a dejar de pensar en esa persona, listo, comenzó a cambiar sus hábitos de comida, comenzó a cambiar su motivación, su nivel de energía, cambió un montón de cosas. Entonces, piensa un momento en esto, si ese es tu caso. Cuando piensas en una relación, una situación así,
en la que se supone que ya deberías superarlo o estás en proceso de superarlo, ¿cómo recuerdas los momentos agradables en ese caso? Asociados, vivos, como que wow y fantásticos, o los recuerdos agradables son como ¿ok? ¿Cómo son? Posiblemente sean agradables si es que aún estás en la situación de querer superar esa relación, ¿no? Y es muy simple, lo que tienes que hacer aquí es tomar esas cosas agradables y comenzar a alejarlas. Alguna vez, cuando le digo a la gente que haga esto, la primera reacción es mirarme así como que, ¿cómo? Y les digo, bueno, ¿quieren superarlo o no? ¿Quieren salir de eso o no? El tema con quedarse ahí mismo es que te estás perdiendo un montón de opciones. Un mundo afuera lleno de mejores personas, mejores relaciones, mejores situaciones. ¿Ok? Y básicamente esto solamente es por un momento, es para dispararte y sacarte del estado en el que estás. Imagínense una persona que aguanta agresiones psicológicas y físicas. Este ejercicio es fantástico porque como que nunca encajan a sentir todo el dolor juntos. Cuando los empaquetas, le juntas todo el dolor, toda la molestia de estar en una mala relación, de repente dicen, ups, ya no quiero más. Eso es mágico, el sistema nervioso no aguanta un dolor extremo. Cuando alguien siente dolor extremo se desmaya. Lo mismo sucede en este tipo de cosas. Cuando alguien siente demasiado dolor junto, dicen no quiero más y van a buscar hacia otro sitio. Y eso es chévere, de eso se trata esto, ¿sí? Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente aquí, va a ser un poco molesto. Piensen en esa persona a la que quieren dejar atrás, dejar en su pasado. Y piensen en una situación desagradable, en la situación o en la razón por la que quieren dejarla en su pasado. ¿Ok? ¿Y cómo se ve eso? ¿Se ve mal? ¿Se ve molesto? Y ahora piensen en dos razones más por las que quieren dejar a esa persona en su pasado. Esta persona me agrede, esta persona abusa de mí, esta persona se toma demasiadas atribuciones, no lo sé. ¿Entienden? Bien. Y nuevamente, la idea de este ejercicio es muy simple, chicos. Piensen en la primera e inmediatamente piensen en la segunda, inmediatamente piensen en la tercera. Todas sintiendo realmente la molestia una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y otra vez, una tras otra. Sintiendo lo molesto que es cada cosa de esas, una tras otra. Quiero que sigan haciéndolo hasta que en algún momento, justo ahora, sientan que de eso ya es suficiente. Y cuando lleguen a esta sensación de sentir que esto es demasiado, de que es mucha molestia lo que les está causando este ejercicio, y piensen que es demasiado, quiero que piensen cómo va a ser ahora su futuro para no volver a sentir esto. ¿Cómo va a ser ahora el futuro para más bien disfrutar? ¿Cómo sería ahora? Piensen ahora en esto, vamos a cambiar un poco. ¿Cómo sería ahora un futuro diferente? ¿Cómo es como si lo quiero? A veces la gente dice no quiero una mala relación, pero no. ¿Cómo si quieres una relación? Que esa persona sea tal vez que le guste bailar, que le guste divertirse o que le guste hacer ciertas cosas. ¿Cómo es lo que sí quieres? ¿Qué tipo de relación sí quieres? Que posiblemente sea opuesta a lo que acabas de dejar atrás. Y toma esa imagen y ve haciéndola un poco más grande, un poco más amplia. Hazla más grande en tu mente. Mírate a ti mismo ahí y trata de encontrar cómo yo disfrutaría una buena relación. ¿Cómo sería eso? Es interesante porque
mientras haces este ejercicio, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que tal vez no cuadran con esa persona anterior. Nota cómo te verías tú, cómo sentirías tu cuerpo en una relación agradable, en una relación que sí te hace sentir bien, que tú dices, esta es, así es como debe sentirse. Y lo interesante es que aquí tienes que hacer un compromiso contigo, de permitirte acercar personas a tu vida que vayan justo en esa dirección, que cuando tú digas con esta persona como que todo va enrumbado hacia allá, hacia estas sensaciones que yo reconozco como amor, como agradable, como algo bueno. ¿Ok? Percibe eso. ¿Cómo se siente? ¿Mejor? ¿Diferente? ¿Cómo se ve esa nueva idea de una relación? Y hay un proceso en medio, entre el estado actual y el estado de una relación futura. Y esta es mi parte favorita, porque no sabemos cuánto va a durar esa parte en medio. Que es el estado de estar contigo. ¿Sí? El estado de estar simplemente contigo. Así que quiero que vuelvas a ver esa película que estabas haciendo, esa película nueva que estabas diseñando hace un rato. Y quiero que te puedas ver a ti mismo, a ti misma, disfrutando de tu propia compañía. ¿Cómo se siente cuando disfrutas de tu propia compañía? Cuando te sientas a ver una película, o cuando te sientas cuando te cuestas a descansar, a leer un libro, a salir con tus amigos, tus amigas. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente ese periodo de estar contigo y disfrutar ese proceso? A veces no disfrutamos ese proceso de estar con nosotros mismos. No sabemos qué hacer cuando estamos con nosotros mismos. Una cosa que puedes hacer es simplemente sentirte bien. Así que sonríe. ¿Ok? Y comienza a diseñar eso en tu mente también. ¿Cómo se percibiría eso? El 1 de julio hicimos un curso en Guayaquil y me gustó mucho que la gente comentara al final del curso haber descubierto el poder que tenía en ellos su imaginación, cómo ellos podían realmente cambiar su actitud, su mentalidad, la forma en la que se sentían, haciendo imágenes nuevas, películas nuevas en su cabeza. Literalmente le estás diciendo a tu cerebro qué hacer. Ya hemos tenido en otros videos la demostración de que también funciona nuestra imaginación en el cuerpo. Entonces es importante esta parte de darse un tiempo, y para eso básicamente es este live o todos estos videos, para que ustedes se puedan dar un tiempo de imaginar eso. A veces uno lo lee en un libro y es como ya sí, luego lo hago. Cuando termine de trabajar lo hago, cuando tenga tiempo lo hago. Y lo deja ahí. Este es un espacio donde pueden darse un momento de imaginar cómo quiero que sea esta nueva relación. Cómo quiero que sea la relación que tengo conmigo mismo. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí preguntas. Preguntas, chicos y chicas, acerca de lo que hemos estado haciendo hoy. De cualquier cosa, puede ser del tema del dolor de una persona fallecida, o puede ser lo que estamos hablando ahora acerca de parejas. Cualquier pregunta es válida. Y si no hay preguntas, podemos hacer el cierre. Yo sé que no se debe hacer. Sí. Marjorie, me gustaría saber si te refieres al tema de la pérdida de un ser querido, te refieres a lo de la gente cuando supera relaciones. En cualquiera de los dos casos, esa respuesta es bastante común. Yo sé que no es por ser negativo, claro, pero es difícil, obviamente. Pero es difícil mientras lo ves con tus ojos de siempre, mientras lo ves con tus ojos del pasado. Cuando lo ves con tus ojos del pasado va a ser difícil porque es lo que has aprendido.
Es difícil porque has aprendido que es difícil o porque has tenido la experiencia previa de que es difícil. Pero intenta abrir un espacio ahí en medio, justo antes de donde entra la voz que dice esto va a ser complicado, o es que esto es duro, o esto es difícil. Justo ahí en medio, un instante antes de que entre esa voz, mete un espacio de curiosidad, un espacio donde te preguntes, si yo no creyera que es difícil, ¿qué estaría sintiendo ahora mismo? ¿Qué estaría sintiendo de diferente ahora mismo si a lo mejor creyera que no es tan difícil? Es una pregunta que a veces toma tiempo, por supuesto. Y lo interesante de esto no es tener apuro por cambiar, por dejarlo, sino el ir tomando conciencia de cómo son mis procesos, de cómo yo voy sintiendo estas cosas, ¿ok? Claro, de seres amados que se van. Sí, comprendo. Sí. Pero es interesante, tu pregunta es súper interesante, Mayuri. Si pueden leer los comentarios, está haciendo Mayuri preguntas bastante interesantes. Y más bien, es bueno, creo yo, de algún punto que por ejemplo tu hija tenga un parecido con tu mamá, ¿no? Porque es una manera de recordarla, ¿no? Cuando tenga hijos, espero que alguno se parezca a mi mamá para tener un recuerdo vivo y cercano de ella, ¿no? Pero es un poco cambiar el enfoque realmente, porque además sabemos que es un proceso natural, todos vamos a pasar por ahí y dependiendo mucho de qué creencias tengamos que va a pasar de lo que viene luego, podemos intentar pensarlo desde el punto de vista de la persona que se fue. Ahora que lo pienso en este momento, pienso que yo pensé mucho desde ese punto de vista, ¿no? Mi mamá seguramente, pensaba yo, estará un montón mejor porque acá le duele el cuerpo, acá no le duele. Acá hay que hasta elegir presidente, allá seguro que no. Entonces, todo es más divertido del otro lado, ¿no? Entonces, un poco tratar de verlo desde ese otro punto de vista y traer todos esos recuerdos agradables, más que los recuerdos finales, porque normalmente esos son bastante dolorosos, sino tener más pendientes los recuerdos más agradables, que fue una cosa que estuvimos haciendo al principio, de cómo mover un poco eso, ¿no? Mantener los recuerdos agradables cerca y los recuerdos duros, que normalmente son los finales, un poco más alejados. Entonces, eso. Claro, sí, es difícil. Hay siempre como ese deseo, ¿no? Es una cosa ya muy personal, ¿no? Entonces, si nos ponemos un poco más a profundidad, vamos a estar hablando de que es una cosa muy de nosotros, ¿no? Pero pensarlo desde el punto de vista de la otra persona es bien importante. Intenten pensarlo desde el punto de vista de la persona que ya no está. Si ustedes tienen una creencia religiosa, por ejemplo, de que del otro lado está Dios, sea la religión que sea, o alguna imagen similar, yo lo veo desde ese punto de vista y digo, wow, qué interesante, ¿no? O sea, estar acá, ni punto de comparación, estar del otro lado. Entonces, eso sí es bien importante, tratar de mantenerlo todo el tiempo viéndolo desde allá. Obviamente es una cosa que va a estar presente, la persona va a estar presente para todos nosotros todo el tiempo. Cuando es una pérdida por accidente, nos dice Ketty, también se hace difícil. Obviamente es una sorpresa completa. Y esto me recuerda un caso sumamente común, ahora que hacen estas preguntas. Y alguna vez me pasó la situación, y también me pasó porque la había leído previamente de alguien. Una mujer había perdido
a su hijo, ¿no? Que digamos es el proceso antinatural en todo caso. Y, y cuando esta mujer llegó a la terapia, ella simplemente quería deshacerse de esta sensación de dolor, de esta sensación horrible de tener esa molestia, ¿no? Y, y en la lectura, el terapeuta le dice, bueno, puedo hipnotizarle y hacer que usted olvide por completo a esa persona. Y ella le dice, no, por supuesto que no, o sea, yo la amaba, no quiero olvidarla. Entonces, el enfoque cambia, porque lo que realmente quiere es poder recordar las cosas agradables, las cosas buenas, ¿no? Entonces, es un poco el trabajo ahí, en ir aprovechando las cosas buenas que sí tenemos de los recuerdos de las personas que están con nosotros, hijos, nietos, el resto de la familia, y enfocarse en eso, en que hay un montón de cosas que suceden en el ahora. Por eso hay tanto trabajo actual acerca de recuperar el momento presente, porque estamos enfocados en lo que vivía antes, en que ojalá pasara algo diferente, como que esta persona estuviera viva, esta persona estuviera aquí, y nos estamos perdiendo un montón del momento real, ¿no? De hijos que crecen, de parejas que intentan amarnos, de del resto de los familiares, de padres. Es increíble porque mi papá y yo, digamos, él ha pasado a ocupar el 100% del tiempo padre y madre, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia interesante. En lugar de pensar, chuta, me gustaría que mi mamá estuviera, aunque sí me gustaría, pero no lo pienso. Lo que se viene a mi mente es, qué chévere que tengo un montón de tiempo para disfrutar con mi papá, ¿no? Y lo mismo va a pasar con tu pareja, con tus hijos, con tus nietos, hermanos. Hay un montón de tiempo que suceden cosas. En mi familia todo el tiempo ahora hay reuniones familiares, no es como que nos cuidamos mucho, estamos todo el tiempo pendientes unos de otros para que todo permanezca cercano, y eso es bueno. Entonces, eh, es más como notar lo que sí hay, lo que viendo y que sigue siendo valioso, ¿no? Las cosas que sí están pasando y que son valiosas. Porque a lo mejor en algún momento cuando tampoco estén esas cosas vas a decir, ups, nunca lo vi. ¿Okay? Entonces sí es bueno prestarle atención. Realmente perder a una persona que amamos es todo un proceso, todo un proceso. Y cada quien tiene el suyo, a sus tiempos. Tal vez la idea más valiosa que quiero dejarles aquí hoy es que vivan sus propios tiempos, no los tiempos que se supone que deben vivir, no los tiempos que alguien más sugiere que deben vivir, y por otro lado no se pierdan el ahora. Vivan lo que está pasando ahora a su alrededor y que a lo mejor uno se pierde por seguir dándole vueltas a es que me gustaría que estuviera, es que me gustaría que volviera, es que si estuviera aquí haría esto. Eso no solo causa desorden alrededor, sino que tu cuerpo enferma. Sí, enferma al extrañar, al esperar cosas que no van a suceder. ¿Okay? Entonces, es un poco ir dándote cuenta de eso. Es un proceso bien, no sé si lento o si largo. Hay gente que lo hace muy rápido, hay gente que le toma más tiempo. Todos los procesos son válidos mientras sea tuyo, mientras sea realmente tuyo y sea muy natural para ti. ¿Ok? Muchas gracias por los comentarios, Marjorie. Ella me decía eso, me aferro a sus reflexiones. Sí, es que lo más importante es aprovechar las cosas buenas, ¿no? Parte de mi trabajo es una frase que decía mi mamá, lo que no vale se bota. Entonces, cuando viene un cliente, saco lo que no vale de su cabeza y lo boto. Es real. Realmente suena un poco gracioso, pero así es como tomo sus palabras, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario, chicos? Ha sido un tema bien interesante porque nos hemos extendido una hora completa. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Vamos a estar conversando sobre superar miedos, en realidad. Miedos, viene una parte bien interesante que es como para orientarnos al futuro. Superar miedos. Y la siguiente semana vamos a estar hablando de cómo conseguir metas, movernos un poco hacia adelante, hacia el futuro. Hay algunas ideas que las tengo ahí desde hace tiempo, que me han funcionado un montón a mí y las voy a estar compartiendo, ¿no? Gracias a ustedes por compartir, porque cada video, en cada cosa, hacemos cosas muy personales y pues gracias por participar a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles 9 de la noche con el tema de vencer miedos. Un abrazo. Linda noche.